Ni somos tan intensos cuando estamos trabajando, ni quedamos tan desocupados cuando nos jubilamos. Claro. Este es un tema que, como también nos enseñan los expertos, tiene que ver con lo que hoy significa riqueza, con lo que hoy significa felicidad, y está más asociado con el concepto de libertad. Tener la libertad de decidir en qué momento quiero irme, en qué momento quiero descansar, en qué momento quiero tomarme un espacio, en qué momento quiero estar en qué lugar, que es muy importante. Mi madre, por ejemplo, que es pensionada, dice, sí, definitivamente estoy pensando, ya pasó la pandemia, ya pasó toda esta cuarentena, yo creo que el próximo año me voy a quedar 3 meses en Brasil visitando a mi hijo menor, 3 meses en Estados Unidos visitando a mi hijo mayor. Y tengo unas amigas que me dijeron que estaban por allá de viaje, que querían hacer un viaje a Europa y me les voy a pegar. Entonces es muy interesante porque tú ves la libertad de poder estar en el lugar y en el momento que tú quieres. Estos conceptos de microjubilaciones o micropensiones es precisamente tomarte, por ejemplo, unas temporadas de vacaciones un poquito más descaradas, un poquito más largas, en el instante en que tú realmente quieras. Y la manera de conseguirlas no es otra que generar más ingresos, preferiblemente ingresos pasivos, a través de los cuales tú te puedas dar el lujo, por ejemplo, incluso de decir, ¿saben qué? Tengo 15, 20 días de vacaciones formales en mi trabajo, pero ¿cómo les parece que quiero tomarme un mes más? No hay problema, lo quiero sin remuneración. Ese tipo de lujos son muy importantes hoy, para que tú puedas disfrutar de aquellas cosas que realmente te gustan. Y te digo, son recargadores de energía. Yo te digo, mi estimado Ignacio, que es de las cosas que yo más disfruto en nuestra compañía. Es viajar, es disfrutar. Tú sabes que soy exagerado y viajo más de lo que el presupuesto me permite, pero en este momento acabo de negociar tiquetes para ir a México, que estaré la próxima semana llegando a México por una invitación especial que nos están haciendo, así que va a ser un gusto y voy a alargar la estadía. En un mes voy a estar de nuevo en República Dominicana y en mes y medio voy a estar de nuevo en México. Y a mí eso me encanta, porque es la oportunidad de seguir trabajando, de estar en un lugar, de conocer gente nueva, de relacionarnos, de sentir que aportamos mientras disfrutamos. Y ese realmente esa es la combinación a la que queremos invitarte. Porque la pregunta de fondo de hoy es cómo jubilarte con más dinero, ojalá con el doble de pensión, invirtiendo y disfrutando en el Caribe. En el Caribe hay una opción interesante que por muchos años dejamos de ver. Y yo recuerdo también haber hablado con un buen familiar, primo de mi esposa, en realidad primo de mi suegro, que era un inmobiliario de toda la vida. Y me decía, Juan Carlos, invierte en todo tipo de propiedades, porque como dicen los judíos, tierra no hacen más, así que siempre va a haber escasez. Hay más gente, hay la misma tierra, siempre va a haber escasez. Es un principio sabio. Básico. Siguen muy bien los judíos. Por eso invertir en propiedades es la inversión Sí, más antigua de la humanidad y la más perenne, la más continua, la más vigente, aún en situaciones como las que mencionan algunas personas que ahorita están prediciendo una situación económica más fuerte para el año 2023, siempre en situaciones de crisis, recesión económica, la inversión inmobiliaria ha demostrado históricamente ser un refugio ideal para las inversiones, porque las propiedades permanecen a través del tiempo. Son, como dicen los abogados, un cuerpo cierto. Existen y están ahí. Y entonces este señor, mi buen amigo Jorge Beltrán, que sé que por ahí de vez en cuando nos ve en las redes sociales, él ya hoy supera los 80 años, está en feliz retiro, me decía, invierte en cualquier cosa. ¿Quieres invertir en casas, en apartamentos, en bodegas, en consultorios, en locales comerciales, en parqueaderos, en depósitos, lo que tú quieras? Pero no inviertas en propiedades turísticas, porque esas no son un buen negocio. Y a mí me lo dijo hace más de 10, 12 años, que quizás más.
Y luego ahora que me lo encontré en una reunión familiar, le comentaba que me dedicaba. Él me decía, wow, qué sorprendente. Me dijo, sí, yo recuerdo haberte dicho esa frase, pero tienes que valerme que en esa época no había opciones interesantes de renta corta. No existía el Airbnb. Ahora todo es diferente. Él es una persona sabia, conocedora, 38 años en su inmobiliaria. Cada cosa que dice un viejo de estos te deja enseñanzas importantes. Y entonces me decía, no, ahora sí se puede. Ahora una propiedad turística puede ser un vehículo de inversión, como nosotros lo presentamos, inclusive ahora que hablabas de las clases. Y si algunos tienen la oportunidad de volverlas a ver, no te pierdas la clase Claro. número 2. Es espectacular. Y ahí te mostramos cómo nosotros vemos las propiedades como si fueran un vehículo, como si fueran un vehículo textual. O sea, como cuando tienes un vehículo que quieres colocar en una plataforma como Uber. Tú no buscas el vehículo más costoso, no te compras un vehículo alemán de alta gama, lleno de aditamentos y accesorios para colocarlo en una plataforma de Uber, no, te buscas uno que sea costo eficiente, que consuma menos gasolina, que tenga menos repuestos, que tenga la mejor vida útil. Lo Claro. mismo sucede con las propiedades inmobiliarias. Nosotros vemos en las propiedades inmobiliarias vehículos de inversión inmobiliaria y cada propiedad en el Caribe, en un rango que solemos manejar. Bueno, mañana va a haber sorpresas y cosas bien interesantes que no te puedes perder en cuanto a opciones espectaculares y ventanas únicas de oportunidad. Pero es muy importante que en este rango en el que nosotros estamos, que puede estar oscilando por el orden de los 150,000 a 200,000 dólares de una propiedad, puede Ujú. terminar dejándote, y lo vemos en nuestros simuladores, Ignacio, propiedades que te dejan 1,300, 1,380 dólares mensuales de margen, que son muy Mm. interesantes. Quiero que hagamos un cálculo que yo sé que nos gusta a los inversionistas inmobiliarios, y es dividir el valor de la propiedad por los ingresos mensuales, o mejor, los ingresos mensuales por el valor total de la propiedad, porque es muy interesante. Claro, eso Y te yo da el invito ratio a de la gente a que lo capitalización. compare. Claro, el cap rate, que es algo que es muy interesante. Ahora yo puedo calcular el cap rate anual o puedo calcular el cap rate mensual. Por ejemplo, en Colombia, si tú tomas cuánto te deja una propiedad, generalmente en el caso de las grandes ciudades en renta larga, o sea, por años, dividido entre el valor de la propiedad. Ayer hice esa división para un inversionista que estábamos atendiendo en la última reunión de análisis de nuestro último lanzamiento. Está dejando 0,46% sobre el valor total de la propiedad mensualmente. Ese es el Ujú. cap rate de una propiedad Wow. promedio en Bogotá, menos del 0,5%. Wow. En el Caribe, exactamente ese mismo dinero invertido en una propiedad en el Caribe, en ese caso estábamos en el Caribe mexicano, Sí. mirando ahí en la Riviera Maya, en un buen proyecto, bien seleccionado, ideal para la renta corta, ubicado en una zona emergente, con unas características, obviamente, de escogencia bien hechas, nos está dejando el 1,12%. Eso es más del doble de la rentabilidad que podemos obtener mensualmente en nuestros países. Y cuando yo te digo 1,300 dólares, por ejemplo, te digo 1,300 dólares es la pensión de muchísimas personas en Sí, sí, Latinoamérica. sí, definitivamente. 1,300 dólares. Y con ese mismo dinero, comprando una propiedad en nuestro propio país, obtenemos menos de la mitad de esos ingresos. Es realmente sorprendente. Y te estoy diciendo, en el caso de México ya le habíamos sacado todos los gastos mensuales, y en el caso de Colombia, porque estábamos haciendo un comparativo, todavía faltaban impuestos y algunos gastos que debe asumir el propietario. Entonces, es delicado, y es lo que nos encanta que también nuestros inversionistas, Ignacio, miren, y es Mm. que comparemos, sobre todo en un momento como el de hoy, en dónde es mejor invertir.
¿Será mejor invertir en mi país? ¿Será mejor invertir en otro país? ¿Eso será demasiado difícil? ¿Es muy complejo? Yo creo que es un tema que vale la pena plantearnos a fondo.